Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Esta noche inolvidable en Estambul dejó a todos sin palabras. Esla Türkoğlu no pudo contener las lágrimas durante la gala de su nueva película, y lo que pocos sabían era que Halil İbrahim Ceylan también estaba allí, observándola desde las sombras. ¿Fue coincidencia o una señal de que algo entre ellos sigue vivo? Todo comenzó con un ambiente elegante y lleno de celebridades. Esla llegó con un vestido plateado que brillaba bajo los flashes, saludando con su sonrisa característica, aunque su mirada parecía perderse de vez en cuando entre el público. Cuando la película terminó y el público se levantó para aplaudir, las cámaras captaron el momento exacto en que ella llevó una mano al pecho y, visiblemente emocionada, sus ojos se llenaron de lágrimas. No esperaba sentir tanto, susurró mientras se secaba el rostro. Pero lo que hizo que el público contuviera la respiración fue descubrir a Halil en una de las filas traseras, mirando fijamente a la pantalla, con un gesto que revelaba nostalgia y algo más profundo. Los rumores comenzaron a correr al instante. Algunos testigos aseguran que, al finalizar la proyección, Halil se levantó discretamente y salió del lugar sin decir palabra. Otros dicen que se acercó a Esla en el pasillo y que intercambiaron una breve conversación. Una fuente cercana al equipo de producción comentó: Esla estaba nerviosa antes de la gala, sabía que Halil podía venir, pero no imaginó que lo haría. Esa noche, las redes sociales se llenaron de comentarios. ¿Por qué estaba él allí? ¿Todavía siente algo por ella? ¿Esla lloró por la historia o por los recuerdos? Horas después, un periodista logró interceptar a Esla al salir del evento. Ella, aún con los ojos hinchados, respondió con voz suave: a veces, una historia de ficción te recuerda demasiado lo que viviste en realidad. Cuando le preguntaron si se había encontrado con Halil, simplemente dijo: no todos los encuentros necesitan palabras. Esa frase se viralizó de inmediato y fue interpretada por los fans como una confesión velada. Por su parte, Halil, al ser abordado por los medios al día siguiente, solo comentó: fui a apoyar el trabajo de una gran actriz. El pasado enseña, no se olvida. Su tono sereno y su expresión melancólica bastaron para que las especulaciones se multiplicaran. Los fans, que durante meses habían pedido una reconciliación, encontraron en esa noche la esperanza de que algo podría renacer entre ellos. Durante la madrugada, circularon imágenes exclusivas tomadas en el vestíbulo del teatro, Esla y Halil compartiendo una mirada intensa, sin palabras, pero con una cercanía emocional imposible de negar. En una de las fotografías, se ve a Halil extendiendo la mano hacia ella mientras Esla parece contener las lágrimas. Fue un momento breve, pero real, comentó un asistente. No parecía una escena para las cámaras, era algo que venía del corazón. Esa imagen se convirtió en el centro de todas las conversaciones durante los días siguientes. Los fanáticos analizaron cada detalle, la distancia entre ellos, las miradas, incluso el leve temblor en las manos de Esla. Ella intentó mantenerse firme, pero cuando vio a Halil, todo se quebró, escribió una periodista que estuvo presente en el evento. Los hashtags #Esla Halil reencuentro y #una mirada que dice todo se volvieron tendencia en cuestión de horas. Algunos medios aseguran que, después de esa noche, Halil envió un ramo de flores blancas al hotel donde Esla se hospedaba. Junto a las flores, un mensaje escrito a mano decía: algunas historias no terminan, solo cambian de capítulo. Aunque ninguno de los dos confirmó ese gesto, los fans más atentos notaron que Esla publicó una fotografía en sus redes con un ramo idéntico, acompañada de la frase: los finales son solo nuevos comienzos disfrazados. Para muchos, esa fue su manera de responderle.
Las especulaciones no se detuvieron allí. Un miembro del equipo técnico de la película reveló que, al día siguiente, Halil visitó discretamente el set donde se rodaban las escenas promocionales. No entró al plató, pero esperó afuera durante más de una hora. Parecía que necesitaba verla, aunque fuera de lejos, comentó la fuente. Esa información encendió aún más la curiosidad del público. ¿Se trataba de un cierre emocional o de un intento de acercamiento? Mientras tanto, los medios turcos comenzaron a construir una narrativa llena de tensión y nostalgia. Los titulares hablaban de un amor que se resiste a desaparecer y dos corazones que aún laten al mismo ritmo. En una entrevista para un programa de radio, un amigo común de ambos dijo, ellos nunca se odiaron, solo se distanciaron porque necesitaban sanar. Pero el cariño sigue ahí. Lo vi en sus ojos esa noche. Esa declaración bastó para que los seguidores revivieran las esperanzas de verlos juntos nuevamente. En redes sociales, los fans compartían antiguos clips de la pareja, recordando sus momentos más tiernos en pantalla y fuera de ella. Si esa mirada no es amor, no sé qué lo es, escribió una seguidora. Los comentarios se llenaron de mensajes de apoyo, teorías y deseos de reconciliación. Sin embargo, otros pedían prudencia, a veces el amor también consiste en dejar ir. Días después, Halil publicó una frase en su cuenta personal, el silencio también es una forma de amor. Esa frase, corta pero cargada de significado, volvió a desatar una tormenta emocional. Minutos después, Esla reaccionó con un corazón blanco en su historia de redes. Los fans interpretaron ese gesto como una respuesta simbólica, una especie de diálogo silencioso entre dos personas que todavía sienten, aunque las palabras ya no alcancen. Los medios internacionales no tardaron en recoger la historia. En España, Italia y Latinoamérica, portales de entretenimiento hablaron de la noche en que Esla y Halil volvieron a encontrarse. Algunos incluso compararon su conexión con las grandes historias románticas del cine. Pero lo cierto es que, más allá de los titulares, lo que ocurrió aquella noche fue una mezcla de nostalgia, arrepentimiento y una chispa que, a pesar del tiempo, sigue viva. Una fuente cercana a Esla resumió lo sucedido con una frase que lo dice todo: ella no esperaba verlo, pero cuando lo hizo, su corazón la traicionó. Y tal vez, en ese cruce de miradas, comprendieron que, aunque la vida los haya llevado por caminos distintos, hay sentimientos que no se apagan, solo aprenden a esperar. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Fue solo una coincidencia o un reencuentro lleno de significado? Déjenme sus comentarios abajo y no olviden suscribirse al canal para no perderse las próximas novedades sobre esta historia que, al parecer, aún no ha dicho su última palabra.